Buenas tardes a todos. Para mí es un placer. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor. Perfecto. No, el placer es para mí, pues como bien lo dice Joana, estamos en un ciclo de conferencias 2024 Unidos por la Familia y agradezco a la Asociación de Familias para la Paz darme la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. Si bien hoy nos atañe una conferencia acerca de familias, pues eh, hoy tengo la oportunidad de llamar a esta conferencia una familia extraterrestre. Y más de uno se preguntará cómo hace una familia extraterrestre, pero más adelante vamos a estar hablando acerca de eso. Gracias por la presentación, Joana. Como bien lo dice, estoy felizmente casado hace 20 años. Y bueno, por la gracia de Dios tengo un recorrido. Y si hay algo que a mí me gusta, si hay algo por lo cual yo me caracterizo, algo que me apasiona o quisiera que me recordaran es como educador. Entonces, soy un educador, de hecho, soy el rector del ICES, que es el Instituto Cristiano de Estudios Sociales, y ya estamos a puertas de tenerlo ya como una universidad, porque creo que es a través de la educación que podemos realmente cambiar el mundo y, obviamente, las familias. Así que bueno, quiero iniciar con esta imagen que usted tiene en pantalla. Yo voy a detener por acá un poco mi video para que podamos tener la mejor transmisión. Ok. Y es allí donde es aquí donde comienza todo. Entonces, este es nuestro hogar, es la tierra, y aquí nacimos. Claro que sí. Somos, somos, nadie de los que estamos aquí conectados nacimos en otro planeta, todos nacimos en esta tierra. Aquí vivimos, pero a la larga nos cuestionamos si realmente nosotros estamos viviendo o lo que estamos haciendo nosotros es sobreviviendo. Nosotros estamos aquí en este plano terrenal y nos enseñan de pronto a soñar, pero la gran pregunta que yo me hago en esta tarde es, ¿realmente nosotros soñamos? ¿Realmente nosotros estamos preparados para soñar más allá o realmente estamos soñando lo que nos enseñan a soñar? Y aquí nos preparamos, y es aquí donde me quiero empezar a detener un poquito, porque nos preparamos, pero nos preparan para poder vivir de acuerdo al pedacito de tierra donde nacimos. Y aquí morimos, pero nosotros tenemos una oportunidad. Si morimos o dejamos un legado. Y yo creo que esta noche lo importante tiene que ser que nosotros podamos dejar un legado a las siguientes generaciones. Nosotros no terminamos de conocer la tierra por la sencilla razón de que solamente nos enseñan algo de acuerdo donde nosotros vivimos, de acuerdo donde nosotros nacemos. En el caso mío, pues yo nazco en Colombia y a mí me enseñan el idioma, que en este caso es el español, me enseñan la religión, entonces cuál es la religión que predomina en mi país, las creencias de mis papás, luego me enseñan lo que son las ciencias naturales, eh, la geografía de mi país, la parte hídrica, los relieves. Luego me enseñan las ciencias sociales, lo que es la parte de la historia. Y por último me enseñan el gobierno, que es la democracia en mi país. Y, y está bien, porque recibimos la educación, recibimos una preparación, pero no se nos enseña realmente a hacer familia. Y me llama poderosamente la atención porque en mi país está la Constitución Política de Colombia. Y en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 42, dice que la familia es
donde inicia la sociedad. Es lo más importante, dice, es lo fundamental dentro de la sociedad y el Estado está en capacidad y tiene que protegerla. Pero realmente el Estado nos protege, ¿será que el Estado nos visiona? ¿Será que el Estado nos prepara? Entonces, cuando yo hablo de familia, yo tengo que empezarme a dar cuenta que lo que yo estoy haciendo es una prueba y error. A ninguno de nosotros nos enseñan a hacer familia, sino que en la medida que vamos avanzando, en la medida que vamos creciendo, allí es donde empezamos nosotros a experimentar, a equivocarnos, nos equivocamos en casa, nos equivocamos con nuestros hijos, pero es allí donde nosotros debemos de tener estos espacios para poder realmente enseñar lo que es ser familia. Yo he querido iniciar de lo más a lo menos. A lo más es que todos nacemos aquí en el planeta Tierra, luego vamos aterrizando porque se nos enseña el idioma, la religión, las ciencias naturales y sociales y el gobierno, pero cuando llego al punto de familia, es necesario entender qué es lo que está pasando con la familia a nivel mundial. Y hay un concepto clave que nosotros tenemos que tener en cuenta y es que cuando hablamos de familia debemos de relacionarlo con la economía. Y usted me va a decir, pero ¿por qué con la familia? ¿Por qué la economía? ¿Qué tiene que ver la economía con la familia? Ahora bien, para nosotros poder entender la familia a nivel global, nosotros tenemos que empezar a hablar acerca de la revolución industrial. Piense por un momento que hasta el año 1765 la economía a nivel mundial era netamente de producción agrícola, de cultivo, de granjas. Y la primera revolución se tiene cuando se descubre el carbón, la primera energía, el carbón, en el año 1765. Y a partir de allí vienen otras revoluciones. La segunda revolución industrial tiene que ver con el gas en 1870. Luego viene la energía nuclear en 1969. Y en el año 2000 se empieza a hablar de energías renovables. Ahora bien, del año 2000 en adelante ya no se vuelve a hablar de algo sino de energías renovables, pero empieza a hablarse de la tecnología y del Internet. Y cuando empezamos a hablar del Internet, hasta la tercera revolución tenía que ver con las energías, con el carbón, con el gas, con la energía nuclear. Y los roles empiezan a cambiar, pero cuando hablamos del Internet, cuando hablamos de la tecnología, se deja a un lado lo que son las energías y se convierte en energías renovables. Nosotros estamos a puertas de una quinta revolución que se le llama la revolución industrial, la industria 5.0, y se trata de poner la inteligencia artificial al servicio de las personas uniendo las máquinas con los humanos. Entonces, nosotros cuando hablamos de familia, debemos de entender que por primera vez, y nos tocó a nosotros en esta generación, conocer familias con otro tipo de costumbres, otro tipo de familias multiétnicas, multiculturales, porque lo que ha hecho la tecnología es que estamos a un clic de distancia. Y la expansión es tan acelerada que muy seguramente va a venir la revolución número 6, la revolución número 7, la revolución número 8. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, para nosotros poder entender lo que está sucediendo hoy actualmente en la familia, es que por primera vez nosotros estamos conociendo otro tipo de familias a nivel mundial. Entonces son familias multiétnicas, son familias multiculturales, tienen costumbres. La esencia de la familia es la misma, pero estamos conociendo familias de otra raza, de otra estirpe. Entonces, cuando empezamos a conocerla, tenemos que darnos cuenta que globalmente, en toda la historia, vienen unas revoluciones industriales que afectan la economía de la familia y los roles en el hogar empiezan a cambiar. Entonces, ¿cómo empiezan a cambiar los roles en el hogar? Entonces, es allí donde nosotros vemos
la esposa madre tradicional. Entonces, en el principio, la dependencia económica del marido presupone una actitud de gratitud y su principal obligación es la formación de los hijos y la constitución del hogar. Pero cuando va pasando el tiempo, nos encontramos con ya es una esposa, no una madre tradicional, sino que ya la vemos como una compañera. Entonces, la esposa, más que nada, busca con su presencia fortalecer el papel social del marido, por lo que debe empezar a compartir con él sus diversiones, reuniones y reafirmar su personalidad. Luego nos encontramos con una esposa colaboradora, que es la esposa que se dedica a una parte importante de su vida al trabajo remunerado fuera del hogar, es decir, ya empieza a trabajar, pero parte fundamental es su ingreso económico y se le empieza a considerar a igual condiciones de su esposo. Y por último nos encontramos con una esposa proveedora que se dedica solamente a proveer a la familia y queda rezagado las funciones al interior de la familia. Entonces, los roles en el hogar empiezan a cambiar, es de acuerdo a la economía que se empieza a dar a nivel mundial. Pero ahora, ¿cuáles son los roles en la familia como tal? Ahí estamos en el matrimonio, esposo y esposa. Pero cuando hablamos de los roles en la familia, también han cambiado, pero en su esencia no. Entonces vemos, por ejemplo, en el derecho, en la familia de antes, los hombres contaban con más derechos que las mujeres, pero la familia de ahora tiene igualdad entre el hombre y la mujer. Si lo vemos desde el punto de vista del trabajo, la cabeza de familia era el encargado de sustentar la casa con su trabajo, pero en la familia de ahora trabaja tanto el padre como la madre. Si lo vemos referente en la educación, el cuidado y la educación de los hijos era llevado a cabo por parte de las mamás, de las madres, antes. Pero ahora la educación de los hijos pasó ya a los colegios, a los maestros. En el hogar, las tareas de la casa era solamente algo de las mamás, pero la familia de ahora ya se reparten las tareas domésticas con el papá, con la mamá y con los hijos. El tiempo, anteriormente los padres y sobre todo las madres disponían de más tiempo para estar en casa. Hoy en día el tiempo, hay menor tiempo de los padres para poder estar con sus hijos. De ahí que se ha acuñado un término que son tiempos de calidad. El matrimonio, pues anteriormente se veían familias de matrimonios heterosexuales, pero hoy en día tenemos 7, 8, 10 tipos de familia y predomina mucho la homosexualidad. Han cambiado el tema de la edad. Antes las personas se casaban jóvenes, 18, 19, 20 años. Hoy en día, hoy en día los jóvenes, si es que se casan, lo están haciendo después de los 28, de los 30, hasta los 40. Respecto a los hijos, anteriormente eran familias numerosas. Hoy en día, si mucho, tienen 2 hijos. Y es curioso porque yo que tengo 3 hijos, cuando la gente me dice, 3 hijos, ¿qué cantidad? Cuando anteriormente una cantidad eran 10, 12 hijos. Y por último, vemos cómo ha cambiado el tema de la autoridad. Anteriormente la autoridad solamente era ejercida por el padre, pero ahora la autoridad en la casa es llevada por parte de los dos. Entonces, nosotros a través del tiempo podemos ver cómo la economía ha hecho que los roles de la familia empiecen a cambiar, pero no pierden su esencia, siguen siendo familia. Entonces, para poder seguir aterrizando más el concepto, para poder seguir analizando la familia a nivel mundial, qué es lo que está sucediendo, y es que nosotros como familia estamos en transición. ¿Cuál es el significado de la palabra transición? Acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. Cambio, mudanza, transformación, metamorfosis.
pero ese es un concepto que debemos de tenerlo en claro. La familia está en un contexto de transición, porque el mundo está en transición, pero la familia no debe ser parte de la transición. Esta transición que estamos viviendo a nivel mundial está ejerciendo presión en la familia, pero es allí donde nosotros nos tenemos que levantar, es allí donde nosotros nos debemos de sostener. Y está bien que el mundo esté en transición, está bien que esté pasando todo eso, ok, se respeta, pero la familia no tiene por qué estar en esa transición. Voy a abordarlo a través de este pequeño experimento. A mí me ha ayudado a entender qué es lo que pasa con la familia con este experimento. Si recoges 100 hormigas negras y 100 hormigas rojas y las pones en un jarro de vidrio, nada pasará. Pero si tomas el jarro, lo sacudes violentamente y lo dejas en la mesa, las hormigas comenzarán a matarse entre sí. Las rojas creen que las negras son las enemigas, mientras que las negras creen que las rojas son las enemigas. Cuando el verdadero enemigo, ¿quién es? Es la persona que sacudió el jarro. Entonces, cuando hablamos de familia, podemos ver de que en este momento lo que está sucediendo es que nos están moviendo el jarrón de nuestra familia. Hay alguien que lo está moviendo, hay situaciones que lo están moviendo. ¿Cuáles son esas situaciones? Yo le he llamado tres amenazas de una familia contemporánea. Entonces sigo aterrizando más el tema. Vengo de lo más y ahorita vamos entrando ya en materia. ¿Cuáles son las tres amenazas que tenemos como una familia contemporánea, como una familia moderna? Número uno, la información. Estas amenazas tienen algo en particular y es que tienen efecto dominó. Entonces, información. Como tenemos exceso de información, tenemos miedo al futuro, tenemos una desesperanza al futuro y si tenemos una desesperanza hacia el futuro, pues vamos a tener una falta de visión. La información, el miedo al futuro y la falta de visión es lo que está moviendo el jarrón de nuestras familias actualmente. Vamos a verlo uno a uno y yo sé que vamos a ir entrando en materia. La amenaza número uno es el exceso de información que tenemos hoy en día. Cada minuto que pasa, voy a empezarles a leer estadísticas, cada minuto que pasa, hay más de 4.500 millones de personas con acceso a Internet y se calcula que están enviando cada minuto, eso ocurre cada segundo, cada 60 segundos, 42 millones de mensajes de WhatsApp. Cada minuto se instalan más de 2.700 veces la aplicación TikTok. Cada minuto sube más de 500 horas de video a YouTube. Cada 60 segundos se unen más de 300 personas a Twitter. Y escúcheme esta cifra. Cada 60 segundos se postean 348.000 nuevos reels en Instagram. Y en Facebook se sube más de 147.000 fotografías. Es decir, la información que tenemos hoy es una locura. De hecho, algunos especialistas le llaman, estamos en un Big Bang de la información. Es decir, estamos que estallamos de tanta información que tenemos. A tal punto, si nosotros cogemos toda la información que hay hoy en día y para poderla almacenar, necesitaríamos 315 veces la cantidad de granos de arena en todo el mundo. Entonces, imaginémonos por un momento que vamos a necesitar más de 315 desiertos para poder acumular toda esta información. Ahora se lo quiero explicar de otra mejor manera. Desde la creación del mundo hasta el año 2002, toda la información cabía en 2 zettabytes, en 2. Pero se estima que desde el 2002 al 2035 vamos a tener 2.142 zettabytes.
Es decir, tenemos exceso de información. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos exceso de información? No sabemos qué hacer con esa información. Entonces, hay una encuesta a nivel global que refleja las familias que le tienen miedo al futuro. En esta encuesta participaron 10 países: Brasil, Reino Unido, Finlandia, Francia, Estados Unidos, Australia, Portugal, India, Filipinas y Nigeria. Y el 75% dijo que el futuro era aterrador. El 65% dijo que sus gobiernos estaban fallándolo. El 83% dijo que las personas fallaron en cuidar el planeta. Y el 55% expresó que tienen menos oportunidades que sus padres. Entonces, estamos con cuatro cifras que superan el 50, el 60%, donde creen que el futuro es aterrador, número uno, donde le están echando la culpa al gobierno, porque le echan la culpa a todas las personas acerca del planeta, y donde dicen que en su hogar no tienen las mismas oportunidades que tuvieron sus padres. ¿Qué nos puede arrojar una familia de ese calibre? Pues que el 39% está dudando en tener hijos. Ahora, ¿por qué están optando? Pues por tener mascotas. Entonces ahí ya viene la familia interespecie, que entonces tienen un perro, tienen un gato, y de esa manera no tienen el compromiso para tener hijos. Ahora bien, ¿qué ha sucedido o qué sucede cuando las familias le tienen miedo al futuro? Una de cada cuatro personas tendrán un trastorno mental a lo largo de su vida. El 12,5% de todos los problemas de salud, es decir, cogemos todas las enfermedades a nivel mundial, y el 12,5% tienen que ver con trastornos mentales. Y por primera vez en la historia está por encima los trastornos mentales y por debajo está el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. El 1% de la población mundial va a desarrollar alguna forma de esquizofrenia a lo largo de su vida. El 50% de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 14 años y el 75% antes de los 18. Es decir, que tenemos que tener un compromiso sí o sí con los jóvenes aquí y ahora, porque los trastornos mentales se están iniciando entre los 14 y los 18 años. Entre el 35 y el 50%, que esa cifra es aterradora, no reciben ningún tratamiento o peor aún, no están recibiendo el tratamiento adecuado. 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por un problema de salud mental que los tiene limitados, es decir, no pueden trabajar 450 millones de personas por trastornos mentales. Más de 300 millones de personas en el mundo tienen algún problema de salud mental y cerca de 800.000 personas se suicidan cada año, siendo la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años. ¿Qué vamos a tener nosotros entonces? Una cifra real, una realidad, y es de que lo que tenemos en este momento a nivel mundial es una pandemia mental. Antes del 2020, una de cada ocho familias eran ansiosas, pero después de la pandemia, después del 2020, esa cifra subió el 28%. Es decir, que estamos hablando entre dos y tres familias por cada ocho familias son ansiosas. Cuando hablamos de familias ansiosas es porque uno o más miembros padecen un trastorno mental de ansiedad. Y después del 2020 subió el 5% las familias depresivas. Les quiero recordar de que la ansiedad alcanza el pico, luego viene la frustración y de ahí ya comienza la depresión. Es decir, que si ha subido el 28% de las familias ansiosas, va a tender a subir también las familias depresivas. ¿Qué nos lleva nosotros a pensar en qué se desencadena tener una pandemia mental a nivel mundial? Y es de que las familias, llámese la sociedad, llámese los miembros de una familia,
empiezan a buscar una manera de pertenecer al mundo. Y una manera de pertenecer, una manera de llamar la atención es a través de identidad de géneros. No es gratuito que la ONU reconozca 112 géneros, porque son 112 tipos de personas que están buscando pertenecer, son 112 familias ansiosas y depresivas. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que empezar a ver la realidad de la familia, de lo que está sucediendo hoy en día. Y la amenaza número 3, recuerde que esto tiene un efecto dominó. Número 1, si yo tengo un exceso de información, yo lo que voy a desarrollar es ansiedad, fobia al futuro, miedo al futuro. Y número 3, pues voy a tener falta de visión. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita con las familias? Y es que nosotros tenemos tanta presión que estamos hoy dedicando más las familias en el hacer. Y entonces, cuando usted revisa un TikTok, cuando usted revisa un Reel de Instagram, usted empieza a encontrar cosas como eh, enriquezcase en 3 pasos. Entonces, 3 pasos para enriquecerse, Tim, en el hacer. Adelgace en una semana, el hacer. Usted tiene que estudiar, tiene que especializarse, tiene que tener un posgrado, tiene que tener un doctorado, tiene que tener un PhD, tiene que tener una publicación, tiene que haber escrito un libro. Usted tiene, y esas son las familias de hoy en día. Y tenemos nosotros que sufrir esa presión como padres y se la ejercemos a nuestros hijos. Hoy en día hablamos de habilidades duras, de la academia, y usted tiene que conseguir un trabajo, y usted tiene que ser el mejor en su trabajo, y, y es presión, porque entonces estamos permitiendo que la familia transicione, y la presión va a ser mayor, es mayor, ahorita con la inteligencia artificial, porque ya estamos viendo algunos puestos de trabajo, algunas profesiones que empiezan a desaparecer porque la IA ya la puede hacer mejor. ¿Qué necesitamos en este momento? Y lo que nosotros necesitamos son familias extraterrestres. ¿Qué quiero yo eh, darme a entender, explicar? Y es que nosotros necesitamos por un momento salirnos de la Tierra. Sálgase por un momento, haga un ejercicio allí donde usted está y sálgase por un momento de la Tierra y empiece a observar, de acuerdo a las cifras que yo le he dado, de acuerdo a las estadísticas que hemos visto, y veamos lo que está sucediendo en la Tierra en este momento. Y allí es donde nosotros podemos entender que el mundo está transicionando y se quieren llevar las familias, pero es allí donde debemos de decir no. Quiero que veamos esas 3 amenazas, esas 3 cosas que nos están moviendo en nuestro jarrón a partir de 3 puntos o de 3 áreas: cuerpo, alma y espíritu. Somos tripartitas, somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. Le quiero aclarar el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Se refiere a la parte corporal que tenemos como individuos, y el cuerpo tiene unas necesidades básicas de nutrición, de protección, de sanidad. Cuando le nombre la palabra alma, vamos a entender por alma que es el conjunto de capacidades relacionadas con el conocimiento, la memoria, la imaginación, la percepción, el pensamiento que tenemos como individuos. Y cuando hablamos de espíritu, hablamos de esa parte íntima que tiene cada ser humano, que busca siempre relacionarse con alguien superior a él mismo, de acuerdo a cómo cada quien lo concibe. Entonces, cuando nosotros, bueno, espero que vayamos bien hasta aquí, ¿no? Si de pronto tiene alguna pregunta, si de pronto la puede ir escribiendo en el chat,
y al final vamos a tener un tiempo para poder resolverlas. Entonces, cuando tenemos el exceso de información, quiero que lo veamos en la parte corporal. Número uno, hay nuevos alimentos. Número dos, hay nuevas maneras de alimentarse. Número tres, hay nuevos deportes. Número cuatro, hay nuevas modas. Número cinco, hay nuevas enfermedades. Y de ahí en adelante, etcétera. ¿Cómo afecta la información a nuestra alma, a nuestro intelecto? ¿Cuál es la amenaza? Número uno, la tecnología está avanzando a pasos agigantados. El Internet, las redes sociales, que hoy en día estamos hiperconectados, ya estamos hablando de metaverso. Y cuando hablamos acerca del espíritu, pues hablamos de la religión, hablamos de las sectas, hablamos de la naturaleza, de la música y también hablamos de las drogas, que es importante aclarar que tanto las drogas como el alcohol están catalogadas como bebidas espirituosas. Llámese alcohol, llámese droga, llámese yagé o cualquier sustancia sintética. Como este es un efecto dominó, y es aquí donde me quiero detener un poco para que podamos entender qué es lo que está pasando hoy en día con el exceso de información, y es de que nosotros tenemos nuevos alimentos y decimos, ah, qué bien, el mundo está avanzando, tenemos nuevos alimentos, pero tenemos alimentos transgénicos. Es decir, ya tenemos alimentos que están siendo modificados genéticamente, pero según la normativa de la Unión Europea, y es importante que esto lo sepamos para aclararlo, los nuevos alimentos son cualquier alimento que no se estuviera consumiendo de manera significativa antes de mayo de 1997. Es decir, que aquellos alimentos que se están consumiendo hoy y no se consumían en 1997, la Unión Europea les llama alimentos nuevos. Por ejemplo, hoy en día vemos alimentos nuevos, entre comillas, no son nuevos, pero no se consumían antes de 1997. Entonces, ejemplo, verduras de hojo verde, por ejemplo, las espinacas, el brócoli, eh, la moringa, eh, la flor de calabaza. Hoy en día hablamos de algas, de raíces, hablamos de repollo, de col, hablamos hoy en día de hongos. Antes de 1997 no se hablaba acerca de esto, pero hoy en día tenemos cereales como la quinoa, tenemos el trigo oriental, tenemos el amaranto, tenemos arroz, el migo, el trigo. Cuando hablo de arroz hay un nuevo tipo de arroz, ¿no? Que es el arroz salvaje que le llaman hoy en día. Entonces todo eso tiene que ver con nuevos alimentos. Cuando hablamos de alimentación, hablamos de estilos de alimentación. Y es curioso porque hoy en día tenemos que abordar cómo se alimenta la familia. Y no sé si usted lo sabía, pero hay diferentes tipos de alimentación. Uno de ellos le llama la comida de nostalgia. Y es aquella comida que lo que hace es evocar nuestra infancia. Es lo que comúnmente nosotros llamamos aquí en Colombia comida casera. Usted va a un restaurante y usted dice, ay, me gustó ese restaurante porque venden comida casera. Es decir, le da nostalgia porque lo cocina como nuestros padres o como nuestros abuelos. Pero hay nuevo estilo de alimentación y es la nutrición funcional. Y tiene que ver con aquella tendencia plant-based que tiene que ver con las plantas, tiene que ver con que hoy en día tenemos que comer más verduras, tenemos que tener una dieta 3 por 1, pero también tenemos un estilo de alimentación basado en contabilizar la cantidad de proteínas,
carbohidratos, grasas saturadas. Y entonces hay personas que van eso se llama una dieta calórica. Usted va a consumir algo y dice, no, déjeme primero, yo miro cuánta energía, cuánto he consumido hoy y de esa manera. Es un nuevo estilo de alimentación que estamos viviendo hoy en día. Tenemos alimentación regenerativa y tiene que ver con aquellos cultivos que le están haciendo a partir del reciclaje. Tenemos otro estilo de alimentación que se llama evitar el desperdicio de comida. Y tenemos por último la comida de proximidad. Y tiene que ver con aquellos países que tienen estaciones y se consumen los alimentos de acuerdo a la estación, que se da en verano, lo que se cosecha en invierno, lo que se cosecha en primavera, y de acuerdo a eso viene ese estilo de alimentación. Mire que solamente hemos abordado los nuevos alimentos y los nuevos estilos de alimentación y ya con eso ya nos sentimos saturados. Hay nuevos deportes. Hoy en día le llaman los NTD, nuevas tendencias de deportes. Y tienen un carácter innovador ya que buscan el aprovechamiento del tiempo libre en los parques. Entonces usted ve a aquellas personas subiendo muros o haciendo otro tipo de actividades, se les llama NTD, nuevos deportes. Pero si hay nuevos deportes, también vienen nuevas lesiones. Ahora, cuando hablamos de moda, porque nuestro cuerpo necesita vestirse, hablamos de estilos de vida. Y tengo unas estadísticas que son escalofriantes. Por ejemplo, actualmente la moda genera más de $1 billón, más de $1 billón, solamente en una moda de temporada, solamente una moda de temporada. El 40% de ese mercado lo aportan las mujeres. Escúcheme esta cifra, me gusta a mí, porque a través de las estadísticas podemos nosotros observar realmente qué es lo que está pasando a nivel mundial con las familias. Pero solamente en un año se usan más de 68.000 millones de piezas a nivel mundial. La marca número uno, la más valiosa, es Nike, porque supera los 25.000 millones de dólares en facturación. Pero no solamente eso, nos han catalogado ya en diferentes tipos de moda: moda unimodal, moda bimodal y moda multimodal. Cuando hablamos de enfermedades, dicen los expertos, esta es una cifra de las Naciones Unidas, y afirman los expertos que hay 1.7 millones de virus actualmente que no han sido descubiertos. 1.7 millones de virus. Lo que pasa es que hablamos de la COVID-19, pero porque ha sido la más famosa por el tema de la tecnología. Pero entre la influencia de 1918 al COVID, hemos pasado 6 pandemias, sino que gracias a la información, gracias a la Internet, pues va a estar más conectado el COVID-19. Pero tenemos nosotros 1.7 millones de virus por descubrir. Entonces, ¿qué trae ese tipo de información? Paranoia. Entonces hablamos de la tecnología y viene la obsolencia programada. Y los que estamos aquí, usted puede tener el último celular, usted puede tener la última tablet y usted me dice, no, salí ahorita y la compré, pero en esta semana ya va a salir nueva tecnología. ¿Qué ha traído el Internet? Facilismo. ¿Qué han traído las redes sociales? Aislamiento. ¿Qué ha traído el estar hiperconectados? Un mayor grado de soledad. ¿Qué va a traer el metaverso? Una nueva sociedad mucho más aislada, mucho más sola. Cuando hablamos acerca del espíritu, de la manera como la gente hoy en día, la familia se está alimentando,
En este momentico existen 4.200 religiones. Y esas 4.200 religiones, 4.199 son falsas. ¿Sabe por qué? Porque solamente la mía es la verdadera. Las sectas, a veces decimos, no, que las sectas son religiosas. No, las sectas también pueden ser ideológicas. Han subido el 12.5%. Hay personas que están buscando la conexión a través de la naturaleza, pero vienen los nuevos peligros con los virus. ¿Por qué vienen nuevos peligros? Porque dicen los expertos que 850.000 de ese 1.7 millones de virus se contagian a través de los animales. Son enfermedades zoonóticas. Hay personas que están buscando la espiritualidad a través de la música, pero hoy en día la IA, la inteligencia artificial, ya está haciendo esa música. ¿Qué decimos de las drogas, las bebidas espirituosas? Hoy en día salen y están al alcance de cualquiera. Y tercero, para ir finalizando, encontramos de que no tenemos visión. ¿Por qué no tenemos visión? Porque si tenemos exceso de información y le tenemos miedo al futuro, ya no sabemos qué comer. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero usted puede ver en internet y hay un video que sale diciendo, el huevo es el alimento más completo. El huevo no te genera colesterol. El huevo es la proteína. Y usted pasa al siguiente video y hay otra persona diciendo que el huevo es lo peor que puede haber. Y lo mismo ocurre. Yo voy a tomar agua, porque tenemos que tomar agua, pero comienzan. Tenemos aguas saborizadas, tenemos agua con gas, pero entonces usted debe tomar agua mineralizada, pero no puede ser en empaque PET, porque no puede, tiene que ser en vidrio, no puede ser la hervida. O sea, tenemos mucho. Ahora ni qué decir de la leche. Yo recuerdo cuando era niño, mi mamá me mandaba a la tienda a comprar una bolsa de leche y era muy fácil comprar una leche. Hoy en día en un autoservicio, no sé si a usted le pasa, pero a mí me toca que llamar a mi esposa porque hay una cantidad de leches que semidescremadas, que lactosadas, que leche de almendra, que leche de soya, que leche entera, que leche con vitamina, que leche con una cantidad que ya no sabemos qué hacer. Entonces, no sabemos qué comer, no sabemos qué dieta hacer, no sabemos qué deporte hacer, no sabemos a qué estilo de vida pertenecemos, no sabemos cómo cuidarnos. Frente a la tecnología estamos out. Frente al Internet no tenemos estadísticas porque no sabemos hasta dónde puede ser permitido. Si usted no tiene redes sociales, hoy en día no existe. El estar hiperconectado. Anteriormente uno cuidaba la billetera. Yo recuerdo que uno no sentía la billetera o los papeles que uno carga como hombre, sus documentos de identidad. Y eso era horrible. Pero hoy en día la billetera se puede perder. Lo importante es que no se vaya a perder el celular. Y cuando hablamos del metaverso, ¿a dónde vamos a ir a parar? Entonces, he querido ser lo más específico, he querido traerle la mayor fuente de recursos para poder que usted y yo podamos entender qué está sucediendo con la familia hoy en día. Y por eso necesitamos desarrollar familias extraterrestres. Tenemos 5 pasos para desarrollar una familia extraterrestre. Paso número 1, debemos de entender, debemos de comprender que mi familia está viviendo un contexto de transición global, pero no debe ser parte de la transición. Claro, eso va a traer presión, eso trae presión. Hoy en día, aquí en Colombia se está discutiendo una ley que permite a los niños menores de edad hacerse cambio de sexo sin necesidad de consentimiento de sus papás. El mundo está transicionando, pero mi familia no tiene por qué ser parte de eso. Mi familia hace parte de los que dicen que varón y hembra los creó Dios. Es biología, es ciencias naturales de primera y de primaria, pero eso ejerce presión. Estemos tranquilos.
la familia va a sobrevivir a esta presión. Número dos, yo debo entender que yo soy especial, que yo soy único. ¿Por qué yo soy especial? ¿Por qué yo soy único? Porque cada uno de nosotros tiene su propia historia y reacciona de una manera diferente a diferentes asuntos de la vida. Entonces yo voy a entender y yo voy a aceptar mi parte corporal. ¿A qué me refiero con esto? No todo el mundo nació para comer lo mismo. Yo tengo que identificar mi cuerpo, mi familia, cómo se va a alimentar. Mi alma, como familia, debemos estar de acuerdo cómo nos vamos a alimentar. Mi espíritu, como familia, debemos estar de acuerdo en cómo vamos a alimentar nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque mi familia es única, porque mi familia es especial. Entonces, el paso número 3 es la invitación a la cual nosotros debemos de hacer y es de volver al ser, es decir, volver a lo básico. Y cuando vemos básico, entonces nos enfrentamos a una parte de, de la teología o el trabajo social, la familia de acuerdo a la psicología evolutiva, pero permítame, yo le voy a leer el concepto básico de acuerdo a cada área. ¿Cuál es la definición de la familia de acuerdo a la teología? Institución natural en el orden biológico, social, moral y espiritual, donde nacen y viven los hombres. Escúcheme esto. Es la plataforma de la sociedad para asegurar la convivencia humana. ¿Qué piensa un trabajador social acerca de lo que es una familia? Un trabajador social diría, una pareja, una familia es una pareja más sus descendientes biológicos que garantiza la continuidad generacional y en donde se adquiere, escúcheme, el carácter de irrevocabilidad familiar al momento de tener el primer hijo. ¿Qué pensaría un psicólogo evolutivo acerca de la familia? Que es el núcleo que facilita y promueve el desarrollo de todos sus miembros, es el contexto en el cual se desarrollan no solo los niños, sino todos los miembros. Es la unión de personas que comparten un proyecto de vida común, que debe ser duradero en el tiempo y que conlleva la creación de vínculos perdurables. Yo sé que allí usted me está escuchando la definición y usted está diciendo, estoy de acuerdo con la teología, estoy de acuerdo con el trabajo social, estoy de acuerdo con la psicología evolutiva, pero ¿qué nos diría un pedagogo? El pedagogo nos diría que la familia es la forma de vinculación y de convivencia más íntima donde la mayoría de personas suelen vivir buena parte de su vida. Es una organización natural que siempre está en crisis, pues es probable que siempre aparezcan nuevas formas de enfrentar la vida dependiendo de la evolución de la sociedad, de la cultura, de la religión, de la participación en el mercado laboral y de la apertura de la sociedad a nuevas convivencias. ¿Qué diría la Organización Mundial de la Salud, la OMS? La familia es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos, padre, madre, hermano, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social común, con sentimientos afectivos que los unen y los aglutinan. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Y es de que cualquiera que sea el concepto de familia, sí o sí vamos a volver, es de que la familia es el ser. La familia no es para hacer, la familia es para que el individuo sea. La familia tiene que ser hoy en día un oasis en medio de. Si yo le volviera a hacer el ejercicio, ¿qué espera un teólogo de cuáles son las funciones básicas de una familia? Un teólogo diría,
que las funciones de una familia es formación en valores, formación en hábitos y formación en vínculos espirituales. La familia es donde se forma la vida moral y religiosa en particular. ¿Qué diría un trabajador social? Que cuáles son las funciones básicas de la familia. Es donde encontramos la continuidad generacional, es donde nos reconocemos el uno el otro, es donde aprendemos el respeto por la diversidad del otro, es donde recuperamos el bienestar, es decir, es nuestro polo a tierra cuando hay situaciones difíciles. ¿Qué diría un psicólogo evolutivo? Que la función básica de una familia debe ser el escenario donde se construyen personas con autoestima, con sentido de pertenencia de sí mismo, donde se puede experimentar un bienestar psicológico. Una familia debe preparar para afrontar retos y asumir responsabilidades. Es el escenario de encuentro intergeneracional. Esta me gusta a mí mucho, que dice la psicología evolutiva. La familia, la función de una familia debe ser una red de apoyo para las diferentes y diversas transiciones vitales, en la cual hace un niño hasta su adultez. ¿Qué diría un pedagogo? Que es el escenario para criar a los hijos, para que se favorezcan sus necesidades vitales biológicas, recreativas, alimentarias, espirituales, socioafectivas, cognitivas. ¿Qué diría la Organización Mundial de la Salud? ¿Que cuáles son las funciones básicas de la familia? Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que debe ser la necesidad de tener, de suplir mis aspectos económicos, educativos y sociales. Es donde debe haber la necesidad de relacionarme, porque la familia debe enseñar a comunicar, a querer, a sentirse querido. La misma Organización Mundial de la Salud dice que una de las funciones básicas de la familia tiene que centrarse en la necesidad del ser, en la necesidad del ser. ¿Cuál es la necesidad del ser? Y es proporcionar al individuo un sentido de identidad y de autonomía a uno mismo. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Me están escuchando? ¿Va muy bien? Sí, señor, súper. Aquí Ok. estamos. Entonces, el paso número 4, ¿cuál debe de ser? En nuestras familias desarrollemos habilidades blandas. Desarrollemos habilidades blandas. Aquí hay un ejemplo de habilidades blandas. Y esto nos debe confrontar porque estamos en familia. Y permítanme, se lo digo de una manera muy coloquial, yo creo que estamos entre familias extraterrestres. Porque ustedes y yo estamos haciendo lo normal que debe hacer cada familia. Y es cuestionarse y es retroalimentarse. Pero para otras personas estamos haciendo algo completamente diferente. Pero la pregunta que yo quiero hacer esta tarde, esta noche es, ¿estamos desarrollando habilidades blandas en familia? Porque ¿cómo yo desarrollo una habilidad blanda en familia? Bueno, ahí tenemos varios ejemplos. Número uno, adaptabilidad. ¿Será que le estamos enseñando a nuestros hijos cómo adaptarse en medio de este mundo? ¿Será que nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos la manera de comunicarse? ¿Será que nosotros le estamos enseñando en casa a tener pensamiento creativo? ¿Será que estamos criando, educando personas fiables, personas que tengan ética en su trabajo, que podamos hacer trabajo en equipo, que puedan ser positivos, que gestionen el tiempo, que tengan motivación? Eso es lo que nosotros tenemos que volver.
a desarrollar habilidades blandas en familia, que aprendamos en casa a enfrentar problemas, conflictos y poderlos solucionar, que podamos tener pensamiento crítico. Y paso número 5, desarrollar una coherencia ontológica. ¿Qué es una coherencia ontológica? Ontológica tiene que ver con el estudio del ser, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando hablamos de desarrollar una coherencia ontológica, que no solamente podamos crecer nuestro cuerpo, sino que también crezca el alma y también vaya creciendo el espíritu. Porque hoy en día observamos personas que le hacen culto al cuerpo y usted lo ve con unos cuerpos esculturales, pero cuando usted va a entablar una conversación con ellos, deja mucho que pensar. Cuando usted les habla al espíritu, lo mismo ocurre con personas que están dedicadas a capacitarse almáticamente y tienen muy lindos títulos. Nosotros podemos verlo hoy en día aquí en Latinoamérica. Los presidentes de nuestros países tienen grado, tienen posgrado, tienen habilidades duras, académicas, pero son deshonestos, porque la honestidad no la van a aprender en una universidad. La honestidad la tienen que aprender en casa. Entonces, paso número 5, tenemos que desarrollar una coherencia ontológica. Repasemos los 5 pasos para una familia extraterrestre. Paso número 1, debo entender que mi familia está en un contexto de transición global, pero que yo no hago parte de esa transición. Y esa presión que estamos teniendo hoy en día es lo normal. Así que vamos a salir adelante. Paso número 2, reconocer que yo soy especial, que yo soy único. Cuando yo entiendo y acepto cuerpo, mi alma y mi espíritu. Porque mi familia es especial, porque mi familia es única. Paso número 3 es que debemos de volver al ser. Conceptos básicos de familia y las funciones básicas de la familia. Paso número 4, desarrollar habilidades blandas en familia. Ahí tenemos varios ejemplos. Y paso número 5, desarrollar una coherencia ontológica en casa. Que nuestros hijos, que papá y mamá practiquen un deporte, ¿cuál? El adecuado para cada uno de nosotros. Que nos alimentemos del alma, ¿cuál? La que hemos determinado como familia. Que alimentemos el espíritu, que haya una coherencia allí. Hay una herramienta que quiero explicarla rápidamente y es una metodología que me ha permitido durante muchos años poder restaurar matrimonios, poder restaurar familias, poder abordar temas de adicción, todas estas amenazas que tenemos hoy en día en familia, y es la teoterapia conductual ontológica. La teoterapia conductual ontológica nace como una propuesta que sugiere volver a nuestras raíces primarias, es decir, volver al ser. Teo, volver a Dios, volver al poder supremo, como cada quien lo concibe. Número 2, y es que nosotros debemos de asumir nuestra propia responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, cada uno, es de manera personal y tiene que ver con mi proceso. Número 3, es permitirme ver mi manera de comportarme, mi parte conductual. ¿Qué estoy haciendo yo? Cuando yo observo cómo me estoy comportando, yo inmediatamente empiezo a ser responsable de mí mismo. Y por último, desde una manera ontológica, es decir, desde el ser. Exploro mi cuerpo, cuál es mi necesidad, cuál es la necesidad de mi familia, mi alma, mi psiquis, mi ánimo, mi interior y mi espíritu.
¿Qué puedo esperar yo de la teoterapia conductual ontológica? Pues la información que se ha recopilado durante todos esos años a través de los pacientes que he podido atender, y es que todos llegan a una frase muy linda que me gusta mucho, de hecho la uso mucho, y es de que ellos sienten que tienen una nueva oportunidad y ellos empiezan a tener un nuevo comienzo. Lo segundo que yo puedo esperar cuando practico, cuando desarrollo la teoterapia conductual ontológica, es que yo puedo dejar un legado generacional. Es decir, yo le enseño a mis hijos a hacer familia. Yo le enseño a mis hijos cuál es el diseño divino. Número 3, un crecimiento exponencial en todas mis áreas, en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu. ¿Por qué? Porque aprendo a ser responsable conmigo mismo. Y número 4, viene una multiplicación, porque cuando usted empieza a practicar la teoterapia conductual ontológica, usted no tiene que decir nada. Lo que empieza a reflejar, las mismas personas te empiezan a preguntar y te empiezan a decir, hey, yo quiero eso que tú tienes. Yo quiero tener la familia que tú tienes. Finalizo. Hay 25 preguntas que las voy a dejar allí y no tiene que responderlas todas. Solamente con que responda uno, ya usted y yo iniciamos el proceso para tener una familia extraterrestre. ¿Cuáles son esas preguntas? Es preguntarme quién soy, para qué estoy yo en este mundo, cuál es mi propósito, por qué hago lo que hago todos los días, qué no estoy dispuesto a cambiar, qué voy a hacer de diferente la próxima vez, a qué me estoy resistiendo. Esta es importante. ¿Qué harías tú si supieras que no vas a fracasar? ¿Cuáles son mis expectativas de vida? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué es lo que más qué es lo que más me motiva? ¿En qué estoy perdiendo yo el tiempo? ¿En qué me estoy convirtiendo? ¿Qué áreas de mi vida me siento frustrado? ¿En cuáles me siento satisfecho? ¿Qué es lo que me divierte? ¿Qué me entretiene? ¿Qué es lo que me relaja? Ahí hay 25 preguntas con las cuales usted puede iniciar hoy, les puede llevar a casa para volver al ser. Que salgamos de esa presión del hacer y empecemos en casa a ser. Que podamos abrazarnos, que podamos besarnos, que podamos comunicarnos, que pueda ser ese refugio, ese puerto seguro. Y así nuestros hijos van a continuar con ese legado.